Muy bien, buenos días. Mi agradecimiento a los organizadores de este curso o de esta clase. Bien, el tema que nos eh, ocupa el día de hoy, sin duda alguna, es un tema muy importante que está, no solamente en plena vigencia, sino está teniendo una incidencia muy grande en la vida diaria de todos nosotros. Como servicios de salud, pero también como personas, ¿verdad? Como integrantes de toda una sociedad. Esta pandemia, que después de varias décadas vuelve a azotar a la humanidad, pues a todos nos obliga a contribuir para que de una vez por todas se pueda controlar. Muy bien, entonces el tema que nos complete el día de hoy son las estrategias para el control de la transmisión del COVID-19. A ver, por favor, ingeniero, compartiremos. ¿Se nota? Sí. Bien, gracias. Entonces, estas estrategias para el control de la transmisión del COVID-19 son estrategias que se han implementado en mayor o menor medida en todos los países. El nuestro es indudablemente uno de los países que ha sido, digamos, afectado algunas semanas después que empezó la pandemia en China, ¿no? Y a partir de ello se comenzó a implementar una serie de medidas. Pero hay que recordar también que lamentablemente el nuestro es un país de los más afectados a nivel mundial. Es el país que tiene más defunciones por millón de habitantes, lamentablemente. Nos coloca a la altura de Brasil, a la altura de Estados Unidos, a la altura de la India, en fin, y de otros países que han sido sumamente afectados. ¿No? Como señalo, en nuestro país, a pesar de que es un país, digamos, que no supera los 35 millones de habitantes, sin embargo, hemos tenido un gran número de defunciones. Bien, este tema, sin duda alguna, nos va a ayudar a comprenderlo mejor si identificamos qué cosas son los coronavirus, ¿no? Que son virus de ARN, que en general estos virus nosotros los tenemos desde hace mucho tiempo, andan mutando y son los que producen los llamados síntomas del resfriado común, ¿no? Y que sin duda alguna en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Los afectan mucho, mucho más. A lo largo de los años se han identificado dos cepas muy letales, ¿no? Que incluso han ocasionado epidemias en algunos países, principalmente de Asia. El primero es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV, y el siguiente es el síndrome respiratorio de Medio Oriente o el MERS-CoV. Ustedes saben que en diciembre del 2019 en Wuhan, que es una ciudad que tiene aproximadamente 9 millones de habitantes, apareció pues una nueva cepa que con el transcurso de los tiempos comenzó a convertirse en una gran epidemia que luego se convirtió en la pandemia, ¿no? Epidemia es en una situación, digamos, que está limitada a un número X de localidades que no trasciende, digamos, muchas fronteras. La pandemia, en cambio, es una situación sanitaria que implica prácticamente a todos los países, que es lo que actualmente nos está ocurriendo. En estos momentos ya prácticamente tenemos
alrededor de 5 millones de defunciones en todo el mundo. Aquí en el Perú ya estamos por superar las 200.000 defunciones. En nuestra región ya hemos superado las 7.000, de tal manera que estas cifras nos deben de pues ayudar un poco a comprender la verdadera magnitud de este problema. Pero para conocerlo un poco mejor, porque al enemigo, para poderlo combatir, hay que conocerlo. Más aún que en estas circunstancias hay muchísimas especulaciones en torno a lo que es el coronavirus, a lo que es la enfermedad que produce. Entonces, lo mejor es comenzarlo a ubicar como un ente, digamos, que existe y que nosotros lo podemos identificar plenamente. Entonces acá en esta lámina va más o menos, está orientado a la comparación de los síntomas entre el coronavirus, el resfriado común y la gripe, que en realidad, como ustedes ven, creo que todo el mundo en algún momento ha sufrido por lo menos un resfriado común. Nosotros lo podemos identificar, ¿no? Y también lo que es una gripe. Y en algunas circunstancias, los síntomas, la enfermedad producida por el coronavirus, ¿no? Se asemeja a lo que alguna gente lo conoce como una gripe seca. Gripe seca. Ojo con lo que estoy señalando, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ustedes pueden ver en la en primera columna los síntomas que produce el coronavirus, el resfriado común y la gripe. Y si bien es cierto, esto es muy esquemático, puede variar, pero finalmente los síntomas fundamentales son, ¿no es cierto?, la fiebre, ¿ya? La fiebre en las tres entidades, ¿no? La fatiga que, en el caso del coronavirus, aquí en la lámina dice a veces, pero en realidad la fatiga, el cansancio es un síntoma muy común. También la tos, ¿no? Los estornudos, ¿no? Digamos, la rinorrea en el caso del coronavirus no es nada frecuente. Esa es una forma de distinguir del resfriado común o de la gripe, donde la rinorrea no es para nada frecuente. Por eso también se la puede ubicar dentro de las llamadas gripes secas. Dolor de garganta sí lo hay, ¿no? El dolor de la garganta es uno de los síntomas más importantes que nosotros tenemos, ¿no? La diarrea también es frecuente hasta en un 30% de casos en nuestro medio, ¿no? Y es más, el año pasado, muchos de estos cuadros por coronavirus debutaban con diarrea. Por eso es que cuando se utilizaba la ivermectina, ¿no? La ivermectina producía digamos, un alivio bastante rápido, porque lo que hacía era barrer con todos los parásitos que generalmente se encuentran en el sistema, ¿no? Digestivo. Es por eso de que aparentemente la ivermectina curaba. En mi concepto, la ivermectina no funciona en el coronavirus. Algunos dicen que sí. En fin, en la bibliografía incluso se pueden encontrar referencias frente a ello. Así como también donde se señala lo contrario, que la ivermectina no funciona. Dolor de cabeza también es frecuente. La dificultad para respirar dependiendo de digamos, del cuadro en el que se está, porque finalmente cuando ya se tiene, ¿no?, una congestión pulmonar, que prácticamente ya se tiene una neumonía, por supuesto hay dificultad para respirar y
en cuanto a la pérdida del olfato y el gusto, también se dice que es común. Bueno, ese es más o menos el cuadro para poderlo diferenciar, ¿no? De lo que es las gripes, los resfriados comunes, que es necesario identificarlo plenamente para no cometer errores en la medicación, ¿no? Y esto lo digo claramente porque incluso dentro de los esquemas de tratamiento que se difunden, mejor regresaremos, miren, aquí donde dice dolor de garganta. El dolor de garganta es fundamental, porque si bien es cierto, en el resfriado común no requerirá un tratamiento antibiótico, en el coronavirus el dolor de garganta es fundamental darle el tratamiento antibiótico, tratamiento con corticoides. Es importante, ¿no? Porque estamos observando, ¿no? De que muchas veces en los esquemas de tratamiento no se consideran los antibióticos de amplio espectro, las tipo penicilina, ¿no? Digamos, o penicilinas en general, fundamentalmente ceftriaxona. O sea, cuando se comienza a presentar un dolor de garganta, dificultad para deglutir, etcétera, es el momento que ha llegado para dar tratamiento y evitar las complicaciones. Pero en los esquemas que se tienen de tratamiento, que se difunde incluso por medios oficiales, no se señala esto. Y eso yo creo que es un error grave, porque eso es justamente lo que ha conducido a las complicaciones de esta enfermedad. Es decir, el virus de por sí no se trata con antibióticos, es cierto, pero las complicaciones que el virus causa sí deben tratarse con antibióticos. Y nosotros tenemos una gran casuística de pacientes tratados con corticoides tipo dexametasona, con antibióticos tipo de ceftriaxona, que han respondido muy rápidamente al tratamiento y se han evitado mayores complicaciones. Entonces, hay que tener presente ello, porque realmente lo contrario ha significado lo que muchas veces tenemos. Muchos han pensado que el tratamiento para el coronavirus es darle oxígeno y esperar pues que sean ingresados a un establecimiento de salud complejo, lo cual no debería ser así, de tal manera de que si los tratamos adecuadamente, repito, con corticoides, con antibióticos de amplio espectro, vamos a evitar las complicaciones y vamos a evitar que se llegue a una situación mucho más grave. Entonces, el tema de esta clase es estrategias para el control de la transmisión del COVID-19. Hay que tener presente el tratamiento que hemos señalado. Muy bien, para conocer un poco más a esta entidad patológica, diremos que el COVID-19, ¿no? Se dice de que las gotículas que una persona enferma expulsa a través de la tos, la respiración, en fin, puede llegar a una superficie, es cierto, y hay varios estudios que señalan que de horas a días, en fin, lo cierto es de que sí se tienen superficies y objetos contaminados con las partículas expulsadas por estos pacientes que enferman. ¿Cuáles son las medidas generales de prevención? Entonces, si nosotros tenemos que un paciente enfermo puede expulsar gotículas, entonces lo correcto es combatirlos ellos, ¿no? Combatir estas gotículas, combatir estos reservorios del virus. Y por lo tanto, una de las primeras medidas, creo que ya eso está muy, digamos, conocido,
es el lavado frecuente de manos con jabón o sustancias que nos permitan pues la eliminación del virus. También el uso de mascarillas, ¿no? Que en el momento es ya muy conocido. Sin embargo, hay algunos estudios fundamentalmente hechos en España que señalan que en espacios abiertos la mascarilla no tiene absolutamente ningún efecto. Ningún efecto, ¿no? Porque además no es necesario. En espacios cerrados sí, obviamente. Entonces los espacios cerrados tienen que estar ventilados para evitar la propagación del virus. Entonces, si nosotros tenemos que una persona enferma expulsa los virus, bueno, una de las medidas es mantener también el distanciamiento de 1 metro, 2 metros, en fin. Lo que les decía, importante una buena ventilación para minimizar el riesgo de contagio, como cualquier gripe, como en cualquier gripe, ¿no? Si bien es cierto, el cuadro que provoca el coronavirus es un cuadro mucho más severo, ¿sí? Pero los mecanismos de transmisión son similares a una gripe. Y lógicamente, si tenemos una mano contaminada, esta mano contaminada la llevamos hacia las mucosas del ojo o de la boca, incluso de la nariz, por supuesto se puede producir el contagio, ¿no? Evitar toser o estornudar libremente, hay que hacerlo en el codo, si es necesario incluso dentro del saco, para evitar precisamente una mayor difusión del virus en el ambiente. Evita todo contacto físico innecesario, claro, porque una persona enferma va a tener las manos, en la cara va a tener presencia del virus, por lo tanto, si se acerca o tiene contacto con otra persona, lógicamente la va a poder contaminar. Se habla de que se debe limitar las aglomeraciones, es decir, el contacto de personas en espacios pequeños, pero esta es una medida sumamente difícil, ¿sí? Sumamente difícil. Y bueno, sin embargo, hay que seguir insistiendo para que esto sea así y hasta que haya pues ya una limitación de la de la enfermedad, que afortunadamente estamos viendo que vamos hacia ello, ¿no? Hay que proteger pues a nuestros ancianos, a nuestros inmunocomprometidos, a los niños también, porque son un grupo vulnerable, pero hemos visto que un porcentaje mínimo, casi cero, de niños son los que hacen la enfermedad y peor aún que llegan a los servicios críticos. ¿Ya? Por si acaso, este es uno de los motivos por los cuales se dice de que, por ejemplo, la vacunación no debería ser para los niños porque es mayor el riesgo de recibir la vacunación que el riesgo de la enfermedad en sí. Pero digamos, las disposiciones de las autoridades son en el otro sentido, ¿no? Ahora, también acá es muy importante que si uno presenta síntomas de los cuales hemos señalado, lo correcto sería de que queden en casa para poder, digamos, evitar contagiar a los demás. Son medidas muy difíciles, muy polémicas digamos, de poderlas acatar, porque como ya vimos los primeros meses del año pasado, la gente, llegado junio, julio, agosto, pues mucha gente ya no tenía recursos para poder subsistir. Entonces, pedirle a una persona que se quede en casa es muy difícil, ¿verdad? Entonces, hay que ver ahí otras medidas que sean igualmente efectivas, pero que sean factibles de poder, digamos, implementar.
El lavado de manos tiene una técnica ya bastante conocida, de donde se trata es de que por lo menos dure 20 segundos y abarque toda la superficie de la mano y también debajo de las uñas. Entonces, con estas medidas se trata de detener el COVID-19. En la lámina vemos que es la primera medida, la vacunación contra el COVID-19, que también es una situación sumamente polémica. Hay que tenerlo por delante eso, es una medida sumamente polémica. Nosotros hemos observado entre los pacientes que atendemos que efectivamente pacientes que se han vacunado han presentado un cuadro similar a la enfermedad que ha requerido tener, digamos, o recibir tratamiento, ¿no? Digamos, en la información diversa que nosotros encontramos, se dice de todo, hay que identificar claramente cuál es la información más fidedigna, porque, repito, tenemos todo tipo de informaciones, incluso contradictorias dentro de la información que nosotros recibimos. Lavarse las manos frecuentemente, cubrir su boca y nariz con una mascarilla, que como habíamos señalado, ¿no? Ya hay estudios que señalan que en espacios abiertos no habría necesidad de utilizar mascarilla. Que se cierren, por ejemplo, las playas por esta situación de la pandemia, nos parece una medida realmente desatinada, porque en la playa definitivamente no hay posibilidad alguna de que haya contagio entre persona y persona. En los servicios de transporte puede ser, pero si estos están adecuadamente ventilados, no debería haber ese problema. Que en los coches familiares de familias que se movilizan, de familias que viven día y noche juntos, también no habría posibilidades de estos contagios, ¿no? Entonces, hay medidas que hay que tomarlas, como se dice, con pinzas, porque hay algunas que definitivamente, en mi concepto, no están siendo bien, digamos, implementadas. Evite las multitudes y practique el distanciamiento social. Bueno, estamos viendo ya desde el año pasado incluso de que hay enormes concentraciones de gente y que no han habido, digamos, mayores rebrotes. Eso yo lo he podido observar en una región vecina donde tuve la oportunidad de trabajar hasta el mes de julio, ¿no? Donde hemos visto enormes concentraciones de gente que, bueno, no hemos podido evitar que sucedan, pero sin embargo la enfermedad no tuvo mayor, digamos, mayor repunte, ¿no? Y al contrario, ha habido una disminución sostenida de la enfermedad. Bueno, también acá dice, denuncia las pruebas, vacunas, tratamientos fraudulentos. Eso es un poco difícil de hacerlo, pero hay que, creo yo, tener toda la información posible para que podamos también cumplir con nuestra obligación ciudadana. Esto de Done Sangre precisamente ha sido para las campañas de donación de sangre de pacientes que ya habían sufrido la enfermedad para poder tratar a otras personas por el número de anticuerpos que tenían digamos, estos plasmas, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con en los residuos sólidos, porque precisamente la gente tiene pues muy malas costumbres, ¿no? Por ejemplo, con respecto a el papel higiénico que se utiliza para limpiarse la nariz, etcétera. También los desechos de fundamentalmente de los servicios de salud, etcétera. O sea, todo eso está normado, ¿no? Y hay un protocolo sanitario, el 208 del 2020. Entonces, también esto debemos de tenerlo presente para que podamos cumplir con estas estrategias para el control de la transmisión del COVID-19. Aquí estamos
por ejemplo, mostrando la contingencia por dispersión comunitaria, donde igualmente las medidas en realidad son las mismas, ¿no? Las medidas son las mismas, que ya las conocemos, ¿no? En la fase 3, ya la contingencia por el contagio epidémico igualmente, ¿no? Es prácticamente las mismas, pero solo que hacerlo de una manera mucho más estricta. ¿Cuándo buscar atención médica? Bueno, en los medios, en los lugares donde sí se pueda hacer ello, está bien. Pero ¿qué pasa? Que en comunidades donde incluso no hay comunicación, es un poco difícil, ¿no? Pero acá, por ejemplo, el poder atender tempranamente a los pacientes en su domicilio, es decir, pacientes que puedan recibir tratamiento antes de que se compliquen, repito, tratamiento antibiótico, tratamiento con corticoides en su domicilio, es lo ideal. Ya acá pueden haber muchas discrepancias, pero en todo caso, en mi opinión, pacientes que comienzan a presentar, digamos, complicaciones de la enfermedad, es el momento que deben de recibir antibióticos y pueden recibirlo en el domicilio. Eso sí es factible de hacerlo. Entonces, quedarse en casa también significa que tengan el soporte sanitario correspondiente. Bueno, la telemedicina también es una cosa que da excelentes resultados, pero telemedicina simplemente a través del uso del teléfono celular da excelentes resultados y permite atender a una gran cantidad de pacientes con muchísima facilidad, que de otra manera no sería posible de que estos pacientes puedan llegar a los centros hospitalarios, ¿no? Ahora ya se ha mejorado mucho la atención. Los establecimientos de salud prácticamente ya han regularizado digamos, su atención. Entonces ahora es más fácil buscar atención médica, a diferencia del año pasado, donde prácticamente era imposible el poder tener atención médica. Este es un esquema del aislamiento domiciliario, ¿no? Bueno, esto es lo ideal, tener un cuarto separado para la persona enferma, que tenga su propio baño, ¿no? Que tenga las facilidades necesarias, lo cual en un número grande de pacientes esto no es posible. ¿Hay que adaptarlo? Sí, hay que adaptarlo, pero lo ideal es pues el que estamos señalando. Las acciones conjuntas también entre la comunidad, las autoridades, la población organizada, en fin, a través, en este caso, donde existan las redes integradas de salud, ¿no? De tal manera de que nosotros podamos hacer que la población misma comience a cuidar su salud. O sea, acciones conjuntas, acciones consensuadas, para que la población pueda tener, digamos, el cuidado respectivo, que es fundamentalmente el lavado de manos. Pero hay que recordar aquí que un gran porcentaje de nuestra población no cuenta con agua potable, ¿no? No cuenta con agua potable. Entonces, es un poco difícil que ellos puedan implementar estas medidas, digamos, con sus propios recursos. Tiene que ser el Estado, tienen que ser las autoridades las que puedan contribuir para que ellos puedan tener digamos, estas facilidades. La organización, la participación comunitaria, ¿no? Que poco a poco ha venido, digamos, implementándose, pero que finalmente ya no tiene, digamos, la misma rigidez que se tuvo al inicio de la implementación de estas medidas, porque incluso estamos viendo nosotros aquí, claro, en la foto podemos ver que si hay orden, ¿no es cierto?, para el ingreso a estos establecimientos donde expenden
alimentos, pero si nosotros vamos a otros escenarios, no es así, ¿no? No hay tal orden, no hay tal distanciamiento, hay ya espectáculos musicales, fiestas, en fin, prácticamente la gente está haciendo su vida normal. El enfoque intercultural, la articulación para las zonas, digamos, altoandinas, tenemos pues 4 millones de personas que viven, digamos, en lugares donde son muy pegados a sus costumbres, a su idioma, etcétera. Entonces, las medidas, estas estrategias deben estar orientadas al enfoque intercultural, no, al respeto de las costumbres de las personas para que se puedan articular con nuestros servicios de salud. Las redes de soporte social definitivamente son muy importantes, ¿no? Las campañas, por supuesto que muchas veces estas campañas que se organizan no tienen en cuenta necesariamente las características que tiene la enfermedad y las características socioculturales de la gente. Bueno, hay una serie de acciones que se pueden articular entre los servicios de salud desde el primer nivel con los servicios de salud del segundo nivel. Esas son más o menos la idea de las redes integradas de salud, donde estén, digamos, considerados toda la organización, tanto de las autoridades como también de la propia población. Este es un tema que atañe a todos. Aquí también el tema de solidaridad, ¿no? Y de apoyo a los demás es fundamental, fundamental. Entonces, esta es una ocasión en la que deberíamos nosotros poder desarrollar nuestras acciones orientadas a apoyar, a ser solidarios con las personas que no tienen pues estas facilidades, y que recuerden que en estos momentos ya la comunidad ha sido suficientemente golpeada por la pandemia, ¿no? Ahí tenemos nosotros que, como trabajadores de salud, comprender también este problema, porque muchas veces lo que ocurre en la comunidad no llega a ser comprendida ni conocida por las autoridades de salud, tampoco por los, en este caso, los trabajadores sanitarios. Gracias, eso es lo que queríamos presentarles, ¿no? De manera muy apretada con respecto a las estrategias para el control de la transmisión del COVID-19. Gracias, ingeniero.